Buenas noches, hermanos. Bendiciones. Vamos a ver unas cosas asombrosas, perturbadoras, cosas que duelen, pero es necesario que sepamos estas cosas, hermanos, para que sepamos la verdad y el peligro en el que estamos. Saludos, bienvenido a otros eventos de los últimos días, ya que se están cumpliendo, ciertamente, muy rápido. O debería decir, bienvenidos a otro evento profético, que nos muestra una vez más cómo estamos siendo traicionados como adventistas, desde adentro. Me acuerdo lo que dijo el apóstol Pablo una vez más en Hechos capítulo 20, justo antes de que fue a Roma. Sabía que no iba a regresar. Él advirtió a los líderes de la iglesia de Dios con respecto a algunos hombres que se meterían entre ellos, lobos vestidos de ovejas, no perdonando el rebaño. Me acuerdo también de lo que la Biblia nos dice en el libro de Jeremías capítulo 6 y especialmente en versículo 16, como Dios, por amor a su pueblo, por amor a cada uno de nosotros, nos da un mensaje para dar no solo al mundo, sino al liderazgo que está llevando al rebaño a la iglesia de Dios al dragón. Sigue el camino antiguo, pero dijeron, no seguiremos ese camino. Hemos venido a un punto como iglesia que estamos el cumplimiento de la traición de Cristo una vez más. Estamos viendo exactamente el sueño que el hermano White tuvo con respecto a la denominación, a la sede, a la conferencia general, siendo infiltrada, siendo dominada por los jesuitas. Estamos viendo esto llevándose a cabo. De hecho, estamos en un gran problema como iglesia, pero hay buenas noticias. Si amamos el camino, la verdad y la vida, que es Jesucristo, no seremos engañados por lo que el enemigo está haciendo por fuera y lo que el enemigo está haciendo adentro. Vamos a entrar directo a esto, pero antes de hacer esto, tengamos una palabra de oración. Amoroso Padre Dios que estás en el cielo, qué Dios amoroso eres. Tú nos has dicho cosas antes de que suceden, como los ha dicho para cuando vengan, cuando sucedan, podamos creer. En otras palabras, por nuestro propio bien, para nuestra propia salvación, para que podamos estar mejor preparados para la crisis de las traiciones y también, eventualmente, para la segunda venida de Jesucristo. Mientras pasamos un momento una vez más, mirando los acontecimientos actuales, especialmente las cosas que estamos experimentando como iglesia, oramos, Padre, por el perdón de pecados y oramos para que tu presencia esté en nuestro medio y que el nombre de Jesús sea levantado. En el nombre de Jesús, amén. Como adventistas del séptimo día, se nos dieron los mensajes del primer, segundo y tercer ángel y hasta el cuarto ángel. Y esos mensajes primordialmente revelan la gloria, el carácter, la justicia de Jesucristo. Mientras proclamamos el amor y la justicia de Jesucristo, dentro de estos mensajes también encontramos una llamada para llamar a un pueblo fuera de Babilonia. Parte de nuestra misión principal en este mundo como adventistas del séptimo día no va a ser como la otra denominación para predicar el evangelio de la prosperidad. No es para ser como la otra denominación. Adán habló de amor. Eso todo lo que necesitas.
no es de estar sentado y permitir y ver esos eventos que suceden en nuestro mundo y decir, bueno, ahora no es el momento, otro tiempo vendrá. No, se supone que hacemos un movimiento que expone la maldad del hombre de pecado. Como se nos dice aquí en el volumen 18 del manuscrito, página 33, párrafo 1. En el mismo tiempo en que vivimos, el Señor ha llamado a su pueblo y ha dado un mensaje para dar. Él les ha llamado, ¿para qué? A exponer la maldad del hombre de pecado. Él ha hecho la ley dominical su poder distintivo y ha pensado en cambiar los tiempos y las leyes y oprimir al pueblo de Dios que se mantiene firme para honrarlo, guardando el único sábado verdadero, el sábado de la creación, como santo para el Señor. Él los ha llamado a llevar la señal de Dios para exaltar al Señor, guardando totalmente su ¿qué? Su ley, porque es una transcripción de su carácter. No hay parte de la ley de Dios y su obligación del pacto de guardar esa ley. Santa es perder sus derechos vinculantes sobre el mundo. Ahora tengan en cuenta el contexto aquí. Recuerda del Apocalipsis capítulo 14, versículo 12 nos dice, están aquí los que guardan los mandamientos de Dios, la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Eso se dijo después de los versículos 9 al 11. Se nos dice que expongamos la maldad del hombre de pecado. ¿Por qué? Porque Dios demarrará su ira sobre los que han sido engañados, que han recibido la marca de la bestia, que han adorado a la bestia y a su imagen. Por lo que el contraste aquí es entre las leyes del hombre, la marca de la bestia, y las leyes de Dios. ¿Cómo se nos dice que guardemos los mandamientos de Dios? También se nos está diciendo que expongamos el hombre de pecado sobre la tierra, que están contrarias a las leyes de Dios, y especialmente la aplicación de la marca de la bestia. ¿Cuál es? Y que viene siendo una hija del papado. Continuemos. Entonces nos dice, los que han tenido la luz sobre guardar la ley de Jehová, deben de permanecer firmes en la fe y hacer que esa luz brille en rayos claros y distintivos. Así que parte de nuestro mensaje es exponer la maldad del hombre de pecado, es también dejar al mundo saber acerca de la justicia de Jesucristo, sobre el amor de Dios. Y mientras lo estamos haciendo, debemos guardar todos los mandamientos que se nos dice que tienen la fe de Jesús, que es la justicia de Jesucristo y la paciencia de Jesús, y una vez más, exponer la maldad del hombre de pecado. En otras palabras, lo que Dios ha dado y confiado a los adventistas del séptimo día, y si mirarán al mundo, el entorno en el que vivimos, hermanos y hermanas, se necesitará firmeza y valor para predicar esos mensajes contra Babilonia, cuando de hecho el mundo entero y las naciones del mundo están ahora casi completamente bajo el control de Babilonia. Significa una vez más, vamos a necesitar la fe de Jesús y la paciencia de Jesús para poder no tener miedo del hombre, pero debemos obedecer el mandamiento y ir a predicar. El mandamiento es ir a llamar a la gente fuera de ese sistema, fuera de Babilonia, porque Dios ama a la gente. Dios tiene a su pueblo en Babilonia. ¿Y cómo pueden escuchar sin un predicador? Si no estamos tocando la trompeta en este momento, si estamos poniendo excusas sobre por qué deberíamos de unirnos con Babilonia, si uno se levantara y comenzara a predicar contra Babilonia, pero usted los persigue por predicar, pero si empiezan a
perseguir al predicador que predica contra Babilonia, estamos en problemas. Ahora permítame comenzar aquí. Esto nos dice aquí, como lo hemos cubierto antes, esto es la página de Facebook del presidente de Zambia, que es, como ustedes recuerdan, es el adventista del séptimo día. Y hermanos, yo cubrí este tema. Fíjense en la página cuando hablo de la apostasía de los líderes. Cubrí un tema dedicado especialmente a este presidente del país de Zambia, en África, que es un adventista del séptimo día, quien fue invitado por el Papa de Roma, y él aceptó la invitación del Papa de Roma. También dijo él que él estaba muy agradecido con Roma y con la Iglesia de Roma, y que él estaba dispuesto a trabajar con Roma para solucionar todos los problemas sociales y económicos de su país. Nuevamente fue inventado por Roma y él aceptó la invitación. Ahora, hermanos, al caso Dios no fue muy claro que tenemos un mensaje de separación. Salid de ella, mi pueblo. ¿Cómo vamos a llamar al pueblo fuera de Babilonia si lo estamos guiando de nuevo a Babilonia? Bueno, sobre este presidente ya tocamos, es lo que está diciendo el hermano, que él ya había tocado, pero para los que no vieron, pueden ir al canal y pueden saber un poquito más sobre lo que vamos a estar hablando de esta persona, hermanos. Sigamos aquí con lo que está exponiendo el pastor Emanuel. Su nombre es Achilema. Dijo sobre su reunión con el Papa: esta mañana celebramos una reunión con el, entre comillas, el Santo Padre Papa Francisco en el Vaticano, en Roma. Discutimos asuntos de interés mutuo con su santidad y expresamos nuestra profunda gratitud a la Iglesia Católica por su compromiso inquebrantable con el desarrollo de Zambia y sus ciudadanos en todas áreas de los esfuerzos humanos. Durante casi 130 años ha estado operando en Zambia. Ahora me gustaría explicar algo aquí, para que especialmente aquellos de ustedes que no han visto al menos un par de videos que hemos publicado con respecto a la reunión entre este presidente adventista zambiano, el presidente de la nación ahí, reuniéndose con el Papa. Déjame explicarte algo. Él tuvo esta reunión el 19 de febrero con el Papa de Roma. Él es un jefe de Estado y el Papa también es un jefe de Estado, pero el Papa es más que un jefe de Estado. El Papa también es un líder religioso, entre comillas. Recuerda que es la religión pagana más grande que existe, la católica romana. Ese es el mismo poder que se nos dice que la Biblia llama al hombre de pecado, que debemos de exponer en estos últimos días. Recalcando, es la persona quien la Biblia dice que tenemos que exponer en estos últimos días. Eso es lo que la Biblia describe, el sistema de el papado. La Biblia describe esto como la imagen de la bestia, donde tienen iglesia y Estado juntos. Si regresan a capítulo 7 de Daniel, Daniel explica. Daniel se asombró al ver este poder que se elevaba en comparación con los poderes anteriores, que eran poderes políticos, pero este era una mezcla de naturaleza y de iglesia y Estado. Era una mezcla de iglesia y Estado en su naturaleza, un poder político y religioso, lo que significa que no solo rige los asuntos civiles, sino que también dicta la conciencia y cómo adorar. Y la Biblia también dice que no llames a ningún hombre padre sobre esta tierra. Y esto es blasfemia, porque recuerda que este es el anticristo, que es un Cristo falso. Esa es la razón por la que quieren que lo llame Santo Padre. Así
que entiendo una cosa aquí. Él es el jefe de Estado. Se supone que no debe de estar ahí, por cierto, porque o sea, el presidente no debe de estar ahí porque es un adventista del séptimo día. Se supone que no debe estar involucrado en la política. Y el Papa es un jefe de Estado. Pero él llamó al Papa Padre Santo. Ahí es donde está el problema aquí. Quiero que acuerden mientras avanzamos, porque él llamó al Padre, porque él llamó al Papa Santo Padre. Él reconoció a la iglesia y Estado aquí. Mantengan ese punto en mente. No solo llamó al Papa Francisco, e incluso llamarlo Papa es otro problema ahí, porque eso significa papá. Ese es otro problema. Nuevamente, por el hecho de que él lo llamó su santidad y Santo Padre, lo que significa que ha aceptado la afirmación de que el Papa es el vicario de Cristo en la tierra. Ese es el problema aquí. Ahora, a medida que avanzamos, la conferencia adventista del séptimo día en Zambia va a expresar su preocupación contra algunos, incluidos yo mismo, que ha condenado la reunión entre este hombre y el Papa de Roma. Fíjense lo que está diciendo, hermanos, ¿ok? Por si lo perdieron. Dice que la conferencia general en el país de Zambia está castigando, hablando en contra de unos que mostraron su disgusto hacia la reunión. O sea, hay ciertos hermanos en Zambia que no estuvieron de acuerdo que este presidente adventista se reuniera con el Papa. Y dice el pastor Manuel que también lo atacan a él por hablar en contra de eso. ¿Y quién es el que les está trayendo ahora esto en habla hispana, hermanos? Yo, hermanos. Y les voy a decir algo que pasó. Ya saben que yo tengo el grupo de Facebook, la página, por mi Facebook se llamaba Mártir de Jesús, porque eso soy yo y voy a ser un mártir para Jesús. Y ahí compartía mucho, hermanos, y la página misteriosamente me la cerraron y ahorita está bloqueada. Tengo la esperanza de recuperarla, pero si no, voy a seguir haciendo otra página. Tengo 4 teléfonos con los que puedo seguir publicando y haciendo, pero sigamos diciendo lo que dijo el hermano, que un hombre, un adventista, un hermano fue atacado porque habló en contra de la reunión del Papa de Roma y el presidente. Sigamos. Escuchen atentamente mientras leemos, porque necesitamos educarnos, porque nuestros líderes nos han lavado el cerebro, el cerebro durante demasiados años como resultado de esta reunión, y algunos hablan en contra, y que unos hablaron en contra de esta reunión. Esto es lo que ha estado sucediendo en Zambia, dentro de las redes sociales y dentro del gobierno. Escucha lo que dice ahí. La iglesia adventista criticó por los comentarios sobre el presidente y la reunión de la papa. Criticaron a Hichilema y su reunión con el Papa Francisco. Entonces ha habido algún tipo de reacción violenta contra la iglesia adventista del séptimo día. Ahí, por condenar, ahora cubrimos eso el sábado pasado. En realidad no era toda la iglesia, nomás era la conferencia que realmente estaba condenado esta reunión. Vamos a llegar a eso en un momento. Así que como la conferencia ha estado bajo mucha presión por las críticas y por hablar en contra de la reunión, la presión comenzó a aumentar. Y a continuación el artículo dice aquí que la iglesia adventista es criticada por los comentarios sobre Hichilema y el Papa Francisco. El partido Unión de Zambia para el Desarrollo Nacional de Zambia,
ha criticado a la Iglesia Adventista del Séptimo Día por criticar al presidente Hakainde Hichilema por su reciente reunión con el jefe de la Iglesia Católica Romana, el Papa Francisco, en el Vaticano. Arriba. Ahora tengan en cuenta que ese es el partido político ahí. El activista Joseph Calimbre dijo que la Iglesia Adventista no tiene autoridad moral para criticar a Hichilema. La Iglesia Adventista del Séptimo Día tiene un intenso desdén por la Iglesia Católica Romana y el papado, y considera las dos instituciones, la Iglesia prostituta del Apocalipsis y el Anticristo, respectivamente. Pregunta: ahora sí creemos esto de acuerdo a Revelación capítulo 17. Esta mujer que vemos ahí en Apocalipsis 17, montando la bestia, ¿creemos que es de hecho la Iglesia Católica Romana? Sí. Creemos, de acuerdo a lo que el apóstol Pablo nos dice con respecto al hombre de pecado, el anticristo, en el libro de Juan también nos dice, primero Juan nos dice, sí creemos que este anticristo es el papado. Sí, claro que sí creemos eso. Pero la otra pregunta es, si tenemos, como dijeron ellos, intenso desdén o odio por la Iglesia Católica Romana. No tenemos, porque así no es como Dios lo ve. Dios lo ve de esta manera. Él ama a todos, incluido a el Papa, que ha sido engañado por el mismo Satanás. Así no es como lo vemos. No tenemos odio en nuestro corazón por la Iglesia Católica Romana. No es ese tipo de odio. Tenemos odio por el pecado, pero no por el pueblo, no por la gente. Amén. Esa es la enemistad que describe Génesis 3:15. Pero así es como este partido político aquí está retratando a los que hemos condenado. La reunión entre un anciano adventista del séptimo día y el que se convirtió en el presidente de Zambia con el Papa de Roma. Nos ven como extremistas, como un pueblo que básicamente tenemos que deshacernos. Ahorita quiero interrumpir aquí al hermano. Dice que nos están viendo como extremistas. El Papa de Roma dijo recientemente que el yo, la conciencia, esa manera de pensar extremista es en contra del bien común, es en contra del amor fraternal. Vemos que también en los Estados Unidos, cuando pasó el ataque de los terroristas, le echaron la culpa a los extremistas, a los religiosos extremistas, al yihad, al talibán. Esas personas, esos grupos, esos atentados fueron autoatentados para que puedan formar y hacer esas leyes que castiguen a los extremistas. Ahora, cuando pasó lo de la invasión en el Capitolio hace poco con Joe Biden, cuando se metieron a la Casa Blanca, o no, al Capitolio, dicen que había unos extremistas ahí. Y les digo a quién le echan la culpa: a un grupo que se llama QAnon. Y dicen que ese grupo QAnon viene de el facción de la Iglesia Adventista. O sea, la trampa, el truco, la maña, la artificie, el 4, la trampa, ya se está formando. Ya están torciendo todo para hacernos ver a nosotros, los adventistas del séptimo día, como unos extremistas, hermanos. Me gustaría mostrarle foto tras foto, video tras video, porque aquí los tengo, hermanos, pero no me alcanza el tiempo, hermanos. Porque yo mejor les puedo mostrar que decirles, hermanos, cómo ya hay un complot
para hacer que los adventistas del séptimo día nos vean como extremistas. No más falta que ellos hagan un autoatentado contra América ellos mismos para que a rato vengan y arremetan contra todo el pueblo adventista, hermanos. De nuevo a la pantalla, hermanos, dice, básicamente tenemos que deshacernos de los que están haciendo nuestra sociedad una sociedad en la que no podemos unificarnos. Sí, cierto. Acuérdense que ahorita en la encíclope del Papa, ahorita los gobiernos del mundo se están guiando por la encíclope del Papa. La encíclope del Papa en el 2015 se llamaba Laudato Si. Era una encíclope ecológica que trataba el planeta y cuidar el planeta. Jesús no nos llamó a cuidar el planeta. Jesús va a destruir el planeta, pero sabemos que la adoración del planeta, el sol, la tierra, el fuego es gnosticismo, es espiritismo, es satanicismo. Ok, esa fue una encíclope, y esa encíclope es la que está guiando a todas las naciones del mundo, hermanos. También las Naciones Unidas han hecho la prioridad. Ahora dicen que la amenaza más grande ya no es la guerra, ya no es el COVID-19, es el ecocidio, que estamos destruyendo el país, el planeta. Ahora, esa fue en el 2015, pero hace, no recuerdo si el año pasado o antepasado, sacó su otra encíclope, el Papa. Ahora, ¿qué es una encíclope? Es necesario y muy importante que cada adventista del séptimo día, o no adventista, sepa que es una encíclope. Una encíclope es una carta que el Papa escribe a todos los miembros católicos de la iglesia, a todos los curas, a toda su jerarquía, y también a los filigreses. Pero esta encíclope no fue dirigida solamente a los miembros, sino que también fue dirigida a los presidentes, a los gobiernos, a todas las personas del mundo, ¿ok? ¿Y qué decía esta encíclope, la de Fratelli Tutti, que traducido significa amor fraternal? De ahí es donde viene la frase el bien común. Fíjense que ya ahora todo trata del bien común, el pase común, el bien común. Y eso toca mucho ahí el amor fraternal. Todos somos hermanos de la misma familia humana. Por eso el Papa logró reunir todas las religiones del mundo. Las reunió bajo un solo techo en las Naciones Unidas. ¿Ok? Y ese amor fraternal, ese lema, en ese lema y dentro de esa agenda no cabe la palabra el yo o tener creencias fundamentales. Si tú quieres de una cierta manera, como te dice la Biblia, eso no está de acuerdo con lo que dice el Papa. Lo que ellos quieren es que estemos de acuerdo en todos los puntos de doctrina, como lo dijo la hermana White, fiel profeta que es. Esa señora efectivamente era una profeta. Dijo, cuando el mundo protestante y el papado se reúnan en puntos donde están de acuerdo, y es lo que ha hecho el Papa de Roma. Ahora, cualquier persona que no está a bordo con esta forma de pensar va a estar visto como los enemigos, y ahí es donde nosotros entramos, hermanos, ¿ok? Y eso es lo que está diciendo aquí el hermano, ¿verdad? Una sociedad en la que no podemos unificarnos. Recuerden que el Papa llamó a la unidad, a la fraternidad, a mantener, y tengan en cuenta que la iglesia estaba bajo presión allá en el país, y estaba criticada, o a los que se opusieron en contra de la reunión, contra el presidente allí y el Papa de Roma. Y entonces, ¿cómo respondió la iglesia? Antes de compartir el siguiente artículo con ustedes, hubo al menos un pastor ahí en Zambia, pastor adventista en Zambia, que también estaba llorando y clamando contra esta abominación, exponiendo esto por amor. Y eso es lo que las noticias allá y los partidos políticos se estaban refiriendo.
No era toda la iglesia. Entonces la presión se estaba montando en la conferencia para decir algo. ¿Y cómo respondieron a esto? Escuchen atentamente en la pantalla. El evangelista adventista que condenó al presidente Hichilema y la visita ya no es un miembro. Oh, hermano mío, estamos en gran problema. ¿Lo ves? Quiero pausar aquí al hermano, y disculpen que lo pause y lo pauso y lo agarro lo pauso en estancias, en poses no correctas, hermanos, pero yo lo estoy traduciendo a medida que lo escucho, lo estoy traduciendo, hermanos. Hoy salió el video, hoy mismo se los quiero yo soltar a ustedes, hermanos. Y aquí donde estoy ahorita es la 1:35 de la madrugada, hermanos, y me tengo que levantar a las 7 a trabajar. Mas sin embargo, Jesús me da fuerzas como un búfalo, como un águila, dice el hermano. Bueno, pongan atención a lo que dice el hermano aquí, que al hermano que estaba compartiendo esto, nos va a llevar a Lucas capítulo 21. Estamos en gran problema. Esto es lo que viene contra los de nosotros, según Jeremías capítulo 6, versículo 16, basado en el mandamiento de Dios, y también según Isaías 51, versículo 8, gritar y alzar la voz, y también Ezequiel capítulo 9, versículo 4. Eso es lo que viene contra nosotros. La batalla no va a estar afuera, la batalla va a estar por dentro. Como Jesús dijo en Lucas capítulo 21, dijo mientras describía las señales de los tiempos en el versículo 10, y luego en versículo 11 dice en versículo 12, pero antes de todo esto les echarán mano y los perseguirán y los entregarán a las sinagogas. Esos son líderes ahí dentro de la iglesia que harán esa persecución contra aquellos de nosotros que nos atrevamos a hablar en contra el papado. Y luego dice, a prisiones siendo llevados ante reyes y gobernantes por causa de mi nombre. Lo mismo que se nos dijo, lo que sucedió en el jardín de Getsemaní se repetirá en estos últimos días. Las mismas escenas ahí se repetirán. Lo que pasó Jesús, nosotros también debemos pasar en estos últimos días. Primero entregaron a Jesús a los líderes religiosos, Judas Iscariote, y luego ¿qué más? Entonces a los romanos, como Jesús dijo, aquí te entregarán a la sinagoga y te perseguirán. Entonces dice, en la cárcel y ante reyes y gobernantes por causa de mi nombre. Pero se volverá a usted para un testimonio en contra de ellos, Jesús dijo. Es lo mismo que está sucediendo aquí, porque este hermano que está allá en Zambia ahora fue expulsado de la iglesia. Base en lo que este artículo nos dice aquí, porque él condenó la reunión entre el presidente ahí con el Papa de Roma, y ahora ya no es un miembro de la iglesia adventista del séptimo día. Pero eso no significa que ya no es un adventista del séptimo día. La conferencia no te convierte en el adventista. La verdad te convierte en un adventista del séptimo día. Ahora, me gustaría agradecer a la hermana de Australia que mientras estaba trabajando en algo esta mañana, mi tiempo aquí en el Reino Unido, y eso no es lo que estaba preparando, pero recibí este correo electrónico de la hermana, y la hermana me dice, me gustaría agradecerte, me gustaría darte algo, sé que estás viendo. Ella me envió un artículo sobre esto y tuve que investigar rápidamente porque quería estar seguro que otras fuentes estaban cubriendo esto, y quería incluso a la fuente misma de toda lo que sería, y eso sería la conferencia, y llegaremos a eso en un momento. Vamos a comparar eso con otro artículo
que dice, el pastor adventista es excomulgado, despropietario, que estrelló al presidente por su visita con el Papa y se une con el gobierno para condenar la postura. ¿Ven la presión ahí? Porque el gobierno se unió, porque el gobierno estaba condenando al video que el pastor publicó un video y el gobierno lo estaba condenando, y luego el gobierno le empezó a meter presión a la conferencia allá en Zambia. ¿Y qué hizo la conferencia? Corrió al pastor, hermanos. Corrió al pobre pastor, hermanos. Publicó el pastor que corrieron, publicó sobre la reunión ahí entre el presidente y el Papa. Entonces ahora la iglesia, la conferencia cayó, se dio en la presión. ¿Y qué hicieron? Se deshicieron del pastor. Escucha, que la iglesia adventista en Zambia ha defendido al presidente Hakainde Hichilema por reunirse con el Papa Francisco en el Vaticano la semana pasada. En una declaración lanzada a los medios de comunicación, la iglesia también aclaró que el supuesto pastor adventista que se volvió viral en las redes sociales condenando a la visita ya no es miembro de la iglesia. Por lo que, entonces, para apaciguar a la mayoría, ya me acordé lo que iba a decir, hermanos, lo que estaba diciendo el hermano, porque se me fue en la última vez que interrumpí, hermanos. Lo que dice el hermano: la conferencia no te hace un adventista del séptimo día. La verdad nos hace un adventista del séptimo día. Los líderes, la iglesia, la conferencia, el pastor, la denominación, la iglesia, esa no te va a salvar, hermanos. Escrito está: los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Ahora regresamos. Entonces, para apaciguar, para satisfacer al gobierno, ¿qué hicieron? No solo se distanciaron de ese pastor, hablando de la conferencia, no solo dijeron que sus puntos de vista no reflejan lo que creemos, no, se deshicieron de él. ¿Por qué? ¿Qué hizo mal? Por predicar el mensaje del fuerte pregón. ¿Dónde están los peores enemigos? Otra vez, recuerda que se nos dice que Jesús dijo que los de tu propia casa serán tus peores enemigos en tus últimos días. Eso sería Mateo capítulo 10. Tus peores enemigos se encontrarán ¿dónde? En tu propia casa. Mateo 10, versículo 36. Jesús dijo: y la plenitud de un hombre serán los de su propia casa. Y el hogar ahí representa la iglesia. Tus peores enemigos son los que podrían ser los que duermen a tu lado. Es como la hermana White dice en una cita. ¿Cómo me gustaría tener tiempo, hermanos? Ay, Dios, para ponerle videos, para meterle en español, para poder ponerle cuando dice el espíritu de profecía, hermanos. Pero dice la hermana White que tenemos más que temer del interior que del exterior. Repito, tenemos más que temer del interior que del exterior. Aquí el hermano transfonda y hace la conexión bíblica, hermanos, muy bien. En otra cita la hermana White dice que los peores enemigos, nuestros más acérrimos enemigos, serán los que aquellos que una vez profesaron su fe al mensaje de los tres ángeles. ¿Ok? Que serán nuestros más feroces y acérrimos enemigos. Y es lo que estamos viendo, hermanos. Es lo que dijo Jesús aquí en Mateo 10, capítulo 36, como está diciendo el hermano. Tus peores enemigos son los que podrían ser los que duermen a tu lado. Tus peores amigos pueden ser tu primo o tu esposa, tu esposo.
No deseamos eso a nadie. Tus peores enemigos pueden ser tu pastor, tu anciano, tu diácono en la iglesia. Pues bueno, hermanos, yo aquí en la iglesia ribereña de Reynosa, Tamaulipas, cuando yo empecé a hablar sobre la vacuna, y yo publiqué en el grupo de WhatsApp, a mí me atacaron, que no estuviera, yo nomás dije, si se van a vacunar, consideren estos versículos de la hermana White. La hermana White dice que debemos de abandonar las drogas, el uso de drogas, condena el uso de drogas. Y a mí me regañaron, me dijeron que no estuviera poniendo mis opiniones, mis puntos de vista. Y yo le dije, no es mi punto de vista, es lo que Dios dijo a través de su profeta. Y luego hay un anciano, un diácono, dice, mejor les comparto la postura de la iglesia. Y puso ahí lo que decía la iglesia sobre la vacuna. Y luego pasó como un mes y ponen ahí otra vez en el grupo de la iglesia que iba a haber la tercera vacuna y la fecha. O sea, no promoviendo la palabra de Dios, no promoviendo el mandato de la salud, del régimen de salud, de la mano derecha del mensaje de los 3 ángeles, que es el mensaje pro salud. No, promoviendo la cura del mundo de Babilonia. A mí me atacaron así, hermanos. Yo puedo ser testigo de que mi propia iglesia, aquí de iglesia de Reynosa, en Ribereña, eso fue lo que pasó. Los de la propia iglesia me atacaban a mí. Y aún cuando les hablas tú de la vacuna, muchos defienden su postura de a capa y espada. Bueno, sigamos aquí, hermanos, con lo que dice. Bueno, este hombre de allá está experimentando eso. El hermano de allá que corrieron está experimentando eso. Solo por defender la verdad. Esto me recuerda de lo que le hicieron a Cristo. La iglesia le hizo a Cristo. Sí, cierto, hermanos, la iglesia fue quien le hizo esto a Cristo. Siempre son los líderes que llevan al pueblo a la apostasía, como fue en el tiempo del antiguo Israel. ¿Quién eran los que siempre llevaban el pueblo de Israel a la apostasía? Los líderes. En el tiempo de Jesús, así fue. ¿Y por qué debe de cambiar en este tiempo, hermanos? No hay nada bajo el sol. Así lo que le pasó a Jesús nos pasará a nosotros. ¿Qué dijo Jesús? Cuando se refirió a Judas, dijo, un amigo con el que yo comía es el que me ha traicionado. Hermanos, abran los ojos. La guerra peor que vamos a tener son estos líderes apóstatas. Ya estamos infiltrados, hermanos. Alcen la voz. Y por lo cual sabemos que estamos infiltrados, no sabemos el peligro que nos acecha tan cercanamente, hermanos. La persecución, la ley dominical, la cárcel, la hoguera, ya están cercas. Mañana les voy a subir un video que los va a impactar también mucho, donde allá en la guerra ya tienen los crematorios móviles, donde llegan los de la guerra, ahí los de Rusia y los de Ucrania, persona muerta, persona que incineran. Ya no saben si están incinerando soldados o la población civil, pero como tienen su agenda de despoblación, no lo duden, hermano. Jamás, tal vez jamás sabremos cuánta gente realmente está muriendo allá, hermano, porque a todas las están desapareciendo. Bueno, de regreso aquí, lo que dice el hermano, dice que en Juan 11... leemos del verso 45 al 51. Entonces muchos de los judíos que vinieron a María y habían visto las cosas que Jesús hacía, creyeron en él, pero algunos de ellos se fueron con los fariseos. Escucha ahora, Jesús no hizo nada malo, solo estaba predicando, y muchos creyeron en la predicación de Jesús. Y pasa a decirnos, y les dijo qué cosas Jesús había hecho. ¿Qué hizo Jesús? Solo predicó. ¿Qué hizo este hombre? Solo predicó. Y el informe llegó al gobierno. Y el informe predicando llegó a la conferencia ahí. ¿Y qué hicieron? ¿Qué hizo la iglesia? Escuchen ahora. Sigue diciendo. Luego reunió a los principales sacerdotes y a los fariseos y al consejo y dijo, ¿qué hacemos? Porque este hombre hace muchos milagros. Si lo dejamos solo, todos los hombres quedan en él. Y los romanos vendrán y quitarán nuestro lugar y nuestra nación.
Antes de que él, sabemos a dónde va él, pero yo ahora quiero tocar qué pasó con la vacuna. ¿Por qué vimos que la iglesia, en vez de predicar el mensaje pro salud, sanando a través de remedios naturales, la obra médico misionera, en vez de desafiar las órdenes del gobierno, el gobierno dijo, cierra la iglesia? Ellos obedecieron. ¿Por qué? Porque tomaron la postura que tomaron los israelitas, la iglesia en el tiempo de Jesús. ¿Qué dijeron ellos? Vendrán y quitarán nuestro lugar. Si dejamos a Jesús, si no obedecemos, van a multar a la iglesia. Y por dinero no cerraron. Si no nos vacunamos, van a cerrar los hospitales y nos van a multar y vamos a perder dinero. ¿Y qué hicieron? ¿Qué dijeron? Allá en los Estados Unidos corrieron muchos adventistas que no se quisieron vacunar, pidieron su trabajo, muchos maestros los corrieron. ¿Por qué? ¿Qué dijeron? Tomaron la postura de los líderes religiosos en el tiempo de Jesús. ¿Qué dijeron, hermanos? Para que no nos multen, vamos a cerrar la iglesia. Para que no nos multen, vamos a correr a los que no están vacunados. Y lo mismo está pasando aquí ahorita. Yo nomás quería trasfondar que esto ya sucedió con la vacuna. Ahora el hermano ya sé a dónde va con esto. Vamos a escuchar ahora otra vez lo que están haciendo otra vez, hermanos. ¿Qué dijeron los israelitas, el pueblo judío? Dijo, es mejor que uno perezca en vez de toda la nación. O sea, dijo Jesús, lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Óyeme, los están inyectando con una vacuna experimental. No saben qué tiene esa vacuna. No perdonaron el rebaño. Ahora van por sus hijos. ¿Qué es el lema de la vacunación para este año para los niños? Yo iré para los niños. ¿A dónde vas a ir, pequeño? ¿A dónde vas a ir, niño? Oh, yo sé. Cuando digan, ahora todos los niños se tienen que vacunar, ya les lavaron el cerebro a los niños. ¿Qué van a decir los niños? Yo iré. ¿Por qué a los del mundo no los están lavando el cerebro? Para la iglesia sí. La iglesia es la más ignorante, la iglesia es la más dormida. ¿Cómo no están lavando el cerebro a los del mundo? Para la iglesia sí. Hermanos, tenemos que despertar, tenemos que ser la luz y la voz del fuerte pregón. Pero ¿qué estamos haciendo? ¿En qué condición estamos como iglesia? ¿Cómo nos tienen nuestros líderes, hermanos? Bueno, sigamos aquí escuchando lo que dice el hermano. Dice, vendrán y quitarán nuestro lugar y una nación a la que ¿a quién le tenían miedo? ¿A quién le tenían miedo? Recuerda, el presidente ahí se reunió con el Papa de Roma, la cabeza de la Iglesia Católica. Así no quieren que Roma venga. Así es que no quieren que Roma venga tras ellos. Así que es mejor, como dicen aquí en versículo 49, y uno de ellos llamado Caifás, siendo el sumo sacerdote, ese mismo año les dijo, no saben nada, ni consideráis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y que no perezca toda la nación. Y esto no habló de sí mismo, sino siendo sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús debería morir por esa nación. Entonces es mejor echarlo de la iglesia para que el gobierno venga por nosotros, para que en vez de que Roma venga tras nosotros. Lo que le pasó a ese hombre, y como Jesús dijo en Mateo 21, serás aborrecido de todas las naciones por mi nombre, pero comenzará, como dijo aquí en Mateo 10:36, en su casa, en su propia casa empezará. Fíjate lo que el espíritu de profecía pasa a decirnos aquí. Deseo todas las gentes, conflicto de los siglos, no, el deseo de todas las gentes. Página 540, párrafo 2. En los labios de Caifás, esta preciosísima verdad se convirtió en mentira. Lo que se convirtió en una mentira, la política que defendió, recuerdan la política que defendió, como Caifás dice aquí, que es mejor que un hombre muera
por el pueblo y que toda la nación, en vez que toda la nación perezca. ¿Dónde sacó Caifás esa política? ¿De dónde vino? Escucha ahora, dice, en los labios de Caifás, esta preciada verdad se convirtió en mentira. La política que él defendió se basó en un principio tomado ¿de dónde? Del egoísmo entre los ateos, de la conciencia que uno iba a morir por la raza humana. Había llevado a la ofrenda de los sacrificios humanos. Lo que nos va a pasar a algunos de nosotros rápidamente, nos van a sacrificar a los romanos. Está llegando, está sucediendo, sigamos. Ya está pasando. Así como entregaron a Jesús, así como sacrificaron a Jesús a los romanos, la iglesia, nuestros líderes, nos van a sacrificar a los líderes. A muchos de ustedes que los engañaron con la vacuna, hermanos, ya los sacrificaron, se los llevaron entre los pies, hermanos. Pero yo no los culpo, hermanos, porque fueron engañados. Pero ahora nosotros tenemos, yo no me vacuné, pero ahora nosotros podemos simpatizar con el luterano, con el presbiteriano, con el católico, y le podemos decir, ¿sabes qué? También mis líderes me engañaron. Imagínense, hermanos, lo he dicho una vez y lo vuelvo a decir por segunda vez, tengo la tarea grande de decirle a un pentecostés que sus líderes los engañaron, y también decirle a los de mi propia iglesia que nuestros líderes nos han engañado, pero ahora podemos simpatizar con los de otra denominación y decirle, hey, está bien, así como te engañaron a ti, también me engañaron a mí. El diablo es muy astuto, pero tenemos que salir de Babilonia, de ese sistema falso de adoración, porque es tan falso y tan deceptivo que hasta la cabeza de la iglesia adventista está engañada. Así que Caifás propuso por el sacrificio de Jesús para salvar a la nación culpable, no de transgresión, sino de la transgresión, para que continuaran en el pecado. Y por su razonamiento enseñó a silenciar la protesta de aquellos que se atrevieron a decir que todavía nada digno de muerte se había encontrado en Jesús. Hermanos y hermanas, tratan de detener el mensaje. Te echarán fuera si te atreves de hablar en contra del Papa de Roma. Dice el hermano que él experimentó algo similar. Yo experimenté algo similar en la iglesia ahorita con lo que hicieron con mi canal de Facebook. Yo nomás comparto con puros adventistas. Me imagino que eso vino de la misma iglesia, porque nomás subí el video de la apostasía de los líderes y me bloquearon todo. Ahora el hermano está diciendo que así como Jesús experimentó y como el hermano que echaron fuera allá en Zambia experimentó, el pastor Emanuel ha experimentado algo similar a lo que acabó de experimentar el hermano en Zambia. Hace años iba de una iglesia a otra conferencia a predicar, pero me encontraba con la peor oposición, no porque estaba denunciando la apostasía, sino por hablar en contra del Papa de Roma desde el púlpito. Un anciano líder de una iglesia adventista local, cuando me invitaron a hablar, mientras predicaba sobre la ley dominical, sobre la marca de la bestia, exponiendo al Papa de Roma, él estaba enojado. Me quería sacar del púlpito, y vi, mientras hablaba, me preguntaba, vi la mirada y la expresión de su rostro. Estaba sentado a mi izquierda, segundo banco. Me molestó porque estaba tratando de concentrarme y yo me preguntaba, ¿qué le pasa a ese hombre? Entonces, tan pronto como terminé de predicar, caminé por el pasillo como la costumbre para pararme en la puerta para saludar a todos, y él subió al púlpito y dijo algo totalmente contrario a lo que acaba de presentar. Hermanos y hermanas, los peores enemigos están dentro. De hecho, tenemos jesuitas dentro de la iglesia.
Tenemos jesuitas dentro de la iglesia, y como compartí el sábado pasado, me invitaron a hacer una serie de reuniones en el sur de Oregon junto a California. Un adventista del séptimo día, una televisora, y cuando traté de citar a Ellen White, estaban enojados conmigo. Dijeron que le dijeron, hey, nosotros no hacemos a Ellen White aquí, nosotros no citamos a Ellen White aquí. Oh, hermanos y hermanas, escuchen ahora el próximo artículo del Observador Zambiano. Ahora otra vez les traigo un titular de diferentes fuentes para mostrarles cómo el mundo de allá, al menos los medios de comunicaciones, han cubierto esto. Al cubrir esto, están afirmando la posición de la iglesia adventista del séptimo día en Zambia. O sea, ellos al cubrir esto nos están diciendo que es la postura de la iglesia adventista en Zambia. Que ya no protestamos contra el Papa. Esa es la posición. Escuchen, dice aquí, evangelista adventista que condenó al presidente ya no es miembro. A la mano derecha de la pantalla, este es en realidad el documento, la declaración de la conferencia publicó ahí, y llegaremos a eso en un momento. Aquí está, a mano derecha está la carta que publicó la conferencia. Ahorita también está muy interesante. Yo ya quiero llegar a eso. Quiero ver qué dijo la iglesia, los apóstatas, los cobardes allá. Acuérdense que dice en Apocalipsis 20 o 21, no recuerdo muy bien, que los cobardes no heredan los reinos de los cielos. A los cobardes los puso ahí con los borrachos, con los prostitutas, con lo peor de lo peor que se mencionó, que no iba a entrar en el cielo. Están los cobardes, esos cobardes que tienen miedo al gobierno, a los mandatos, que tienen miedo a esos pastores cobardes, que tienen miedo a alzar la voz, porque la conferencia no les va a dar su cheque. No van a entrar al cielo. ¿De qué sirve si ganas el mundo y pierdes tu alma? Ok, nuevamente dice, la conferencia publicó ahí, llegaremos a eso en un momento. La declaración conjunta de los dos presidentes de los órganos de gobierno de la iglesia adventista en Zambia dice que el hombre dice que es un miembro de la iglesia debido a sus puntos de vista extremistas y qué más, y sus críticas de la iglesia, puntos, o sea, está diciendo el hermano, vistas extremistas de la iglesia y el criticismo de la iglesia. Ahora se están refiriendo tanto a la apostasía dentro de la iglesia como a la crítica en contra de la iglesia romana. Así que somos los extremistas nosotros. Al caso no viene la persecución. Al caso no viene la persecución. Está aquí. ¿Por qué están haciendo esto? Es porque, como cubrí el sábado pasado, ese hombre, el presidente de Zambia, quien según debe de ser un adventista, un anciano adventista, al mismo tiempo es un multimillonario. La conferencia ahí no quiere perder los diezmos y las ofrendas que vienen de ese hombre. Hichilema, su valor neto, el 2022, en su biografía, en WikiAutos, casas, empresas, cuánto pesa y sus detalles de su carrera y todo, tiene un valor neto estimado de más de $1,000 millones. Es el hombre más rico de Zambia. ¿Por qué la conferencia no defiende esto? ¿Por qué no han de defender esto la conferencia? Están protegiendo su dinero, están protegiendo sus recursos. Acuérdense, Apocalipsis 3, hablando de la iglesia de Laodicea, dice, nos hemos hecho ricos y tenemos todo lo que necesitamos y no necesitamos nada. No necesitamos a Jesús, queremos el dinero. Aquí es donde estamos, hermanos. Tenemos que ir para atrás a Filadelfia. Ahora los llevaré al sitio web de la conferencia real.
que han publicado. Ahora vamos a ver lo que publicó la iglesia. Una cosa es escucharlo de una fuente tercera, pero es otra cosa escucharlo de ellos directamente. Aquí está el sitio web de la conferencia adventista ahí en Zambia. Aquí, como pueden ver, su dirección web. Ahí dice comunicado de prensa, declaración sobre el presidente Hichilema y su visita al Vaticano. Dice, hemos tomado nota de los comentarios en las redes sociales sobre la visita a la ciudad del Vaticano por el presidente republicano, el señor Hichilema. Ahora fíjate, dijeron que hemos tomado nota. Se están refiriendo a este hermano pastor adventista del que se deshicieron, que publicó algo, que estaba llorando, alzando la voz en contra de eso. Dijeron que hemos tomado nota de esto. Eso significa que los líderes están viendo a algunos de nosotros que estamos exponiendo al hombre de pecado y luego van y nos reportan con Roma. Sigamos, entonces dice, deseamos reafirmar nuestra posición que el señor Hichilema es miembro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Sin embargo, nos gustaría aclarar que si bien el señor Hichilema es un adventista del Séptimo Día, también es un presidente republicano que tiene sus deberes estatales para cumplir. Por lo tanto, los dos no deben de ser mezclados. Bueno, en primer lugar, se supone que no debe estar ahí en el primer lugar. ¿Por qué? Como adventista del Séptimo Día, no debes postularse para un cargo político. Ok, ahorita ya quiero parar aquí. No sé si saben quién es Ben Carson. El año pasado estaba corriendo para presidente de los Estados Unidos. ¿Por qué no dice nada la iglesia en contra de ese pecado? Porque ese es pecado. No debe de estarse postulándose para ningún cargo político. Ok, pero la iglesia silencia y callada. ¿Por qué? Porque esos hombres son jesuitas, están infiltrados. Hermanos, estamos infiltrados, hermanos. Estamos en problemas grandísimos. ¿Quién va a alzar la voz, hermanos? Los que estén escuchando estos videos. Somos bien poquitos, hermanos, los que sabemos la verdad, pero vamos a crecer, hermanos. El mensaje del fuerte clamor crecerá. Todo el mundo sabrá quién somos nosotros, hermanos, y sabrá la verdad, pero somos un puñado, hermano, pero vamos a crecer bastantes. Algo me dice que esto va para grande, hermanos, porque esta es la obra de Jesús. Ahora, está diciendo que el hermano, ese presidente de Zambia, no debe de estar ahí en primer lugar. Otra cosa, antes de que se me olvide, ese Ben Carson, ahorita en los Estados Unidos hay un gran reavivamiento espiritual, se llama el reavivamiento, y una de las personas que está liderando ese reunión de iglesia y estado es el presidente adventista, Ben Carson. Apostasía y error, hermanos, traición, apostasía, error y traición de parte de los líderes de la iglesia adventista. No la iglesia, los líderes, la iglesia somos nosotros. De nuevo, dice que ¿qué está haciendo aquí este presidente de Zambia con cargo político? Ya que ser elegido en lo que sea, no se supone que debe de estar ahí en primer lugar. Luego, número 2. Ok, está bien. Si vas a decir que no debes mezclar los dos juntos, entonces ¿por qué perseguir al hermano que estaba tratando de exponer lo que el presidente estaba haciendo con el Roma? ¿Cómo nos afectará como iglesia? ¿Cómo le dirá a los miembros, especialmente a los de Zambia, que está bien tener comunión con los jesuitas, que está bien llamar al Papa Padre Santo y llamarlo su santidad? Continuemos, dice. Continúa a decir, adventistas del séptimo día tienen una autocomprensión eclesiológica, bíblica, equilibrada, muy clara, que no incluye un sentido de superioridad
o paranoia hacia las personas de otras comunidades religiosas, por lo cual se notifica al público zambiano. Ahora están hablando al público zambiano. Ahora dijeron que se notifica por lo presente que la crítica contra un jefe de Estado adventista por visitar al Papa no representa una posición adventista del séptimo día. Ahora tengan en cuenta lo que están diciendo al mundo aquí. Están diciendo que no creemos que Él es el hombre del pecado. Ahora, hermanos, no es la primera vez que un líder dice que nosotros ya no creemos que el Papa es el hombre del pecado. Si se fijan en el video que les subí sobre la apostasía de los líderes, el papá de Ted Wilson, que no es Ted Wilson, es el presidente mundial de la iglesia. Su papá, Neil Wilson, que fue presidente del 90 al 90 y pico, él se metió en problemas legales. Lo llevaron a la Corte Suprema de los Estados Unidos y él dijo bajo juramento que nosotros ya no creemos que la iglesia católica es el anticristo y que eso es basura antigua, que nosotros, que los libros de la hermana White ya merecen estar en el basurero histórico. O sea, lo que está diciendo la conferencia ahorita en Zambia, ya lo dijo el presidente de la iglesia mundial en los 90. Si no me creen, ahí está la declaración, ahí está la imagen, ahí está la cita de la Corte Suprema de los Estados Unidos, hermanos. O sea, nuestro líder, el presidente antiguo, ebrio, confundido con el vino de la ramera. Ahorita las naciones ebrios con el vino de la ramera. ¿Qué es el vino de la ramera? Los encíclopes del Papa de Roma, las enseñanzas, la falsa doctrina de la Iglesia Católica. Y ahorita todos los mundos están ebrios con esas encíclopes, están obedeciendo esos encíclopes. El método de regir el mundo ahora son las encíclopes del Papa, ebrios con el vino de su fornicación, hermanos. Dice, aquí está diciendo que la iglesia, sin embargo, no creemos, que estamos cubriendo muchos artículos, dice el hermano, donde los hermanos adventistas dicen lo mismo. E incluso dijeron que esto es algo que Elena White creía, que era para el siglo XIX. Estamos en el siglo XXI ahora. Ya no creemos eso. Esa no es nuestra posición. Encuentra eso dentro de los... Ahora, trata de encontrar eso en los 28 creencias fundamentales. Encuéntralos. Ya no lo vas a encontrar. Ya no vas a encontrar a nadie que nos diga quién es el anticristo. Antes estaba ahí, cuando algunos de nuestros pioneros estaban vivos, pero ya no está ahí. Ha estado cambiado. Otra cosa sobre esos 28 creencias fundamentales, esas cambian, a cada rato las cambian, pero la palabra de Dios, la Biblia, esa nunca cambia. Por eso la hermana White estaba en contra de eso. Dijo que eso nos convertiría en una secta. Pero vimos que hasta cuando la hermana White estaba viva, la apostasía ya estaba fuerte y tomando lugar dentro de la iglesia, hermanos. Pero de nuevo regreso a mi punto, lo que dije, esas 28 creencias fundamentales cambian, la Biblia no cambia, por lo cual yo no me rijo lo que dicen esas 28 creencias fundamentales. Eso no me hace un adventista. Lo que me hace un adventista es la Biblia, es la verdad. Continuemos. El artículo continúa diciendo, ahí mismo, esta es la posición de la conferencia ahí. Cuando dicen, esta no es la posición de la iglesia, no condenamos la reunión del presidente con el Papa. En otras palabras, están de acuerdo con el presidente diciendo y reconociendo que la Iglesia Católica Romana es
el faro de esperanza de la conciencia de la nación. Creen esa declaración y también están de acuerdo con el presidente aquí, como el presidente dice que es de particular interés a los zambianos. Recuerden que está hablando con la nación, incluyendo a los miembros adventistas. Ese que el Papa Francisco proviene de dónde? De la orden jesuita. Es una rama de los clérigos católicos que ha tenido una profunda influencia en el sistema educativo de Zambia durante más de un siglo, por lo que está elogiando a los jesuitas, pero la conferencia les dice a aquellos que están exponiendo al mundo que no estamos en contra de los jesuitas. Recuerda, otra vez, es mejor crucificar a ese hombre, es mejor matar a ese hombre, que la nación entera esté en problemas con Roma. Las profecías se están repitiendo otra vez, la historia se está repitiendo otra vez. Lo que pasó con Cristo en las últimas horas de su ministro nos están pasando como una iglesia nuevamente. Pero sean fieles hasta muerte. Venceremos en el nombre de Jesús. Escuchen ahora, continúa diciendo, también nos gustaría abordar el video viral que se permitió haber hecho por una iglesia adventista del séptimo día. Dijo, no sacamos ese video. Nuestra posición es que el pastor en dicho video no es un ministro genuino del evangelio en nuestra iglesia. Y de ninguna manera representa o habla en nombre de la iglesia adventista del séptimo día. Ok, aquí quiero pausar, hermanos, porque no es la primera vez que la iglesia sale diciendo esto. Ok, en el Reino Unido había unos hermanos que estaban repartiendo el libro La Ley Dominical, casa por casa, y unos católicos se empezaron a quejar y le dieron presión a la conferencia ya en el Reino Unido. El Reino Unido dijo también que no conocían ese libro, que no creían en eso y que no conocían a los hermanos que estaban repartiendo ese libro. Ese libro es la Ley Dominical, es como un pequeño, saca textos del libro El Conflicto de los Siglos, pero de nuevo dice que no representan las vistas, o sea, desconocen al hermano cuando reciben presión. Otra cosa, esto pasó en California con el pastor Andy Román. Él compró un letrero grande, de esos letreros que se ponen al lado de la calle, de esos grandotes, no sé cómo se llaman en español, se llaman billboard en inglés, pero él mandó a hacer uno grandotote por la carretera, el libramiento del freeway más grandote allá en Los Ángeles, y mucha gente pasaba por ahí. Pues empezaron a quejar los católicos porque decía, uno decía la marca de la bestia, y el sábado el sello de Dios, el sábado la marca de la bestia, y tenía el número de teléfono y les estaban regalando Biblias y libros. Y bueno, la iglesia adventista allí en California, en Loma Linda, fue sobre ese pastor, lo corrieron, lo excomulgaron, y también hicieron lo mismo. Lo que hicieron con este pastor, que dijeron que no era pastor, lo que hicieron con este hermano, dijeron que no era pastor y que no representaba la vista de la iglesia, también hicieron en el Reino Unido e hicieron en California. En el Reino Unido con los hermanos que estaban repartiendo el libro, y en California con el hermano que mandó a hacer un letrero de esos grandotes. Hermanos, porque debido a sus extremas posiciones sobre muchas creencias bíblicas y teológicas en las que ha estado antagonizando a la iglesia. Wow, hermanos y hermanas, ha estado antagonizando a la iglesia, perturbando la paz. ¿Qué acaso no es lo que dijeron sobre Jesús? Que Juan el Bautista, de Elías, ¿qué acaso tú no eres el que está preocupando a Israel? El apóstata Ahab dijo a Elías, al siervo fiel de Dios, ¿qué acaso no le dijeron eso a los discípulos en el libro de Hechos? Estos que han trastornado al mundo boca abajo,
Acaban de decir algo muy parecido de ese hombre. Recuerden, publicaron esto al mundo, publicaron esto para decir al Papa, publicaron esto para enseñarle al Papa sobre la iglesia adventista, sobre la posición de la iglesia adventista, para el gobierno ahí, para hacerle saber que, hey, no conocemos a este tipo, no está hablando por nosotros, esta no es nuestra posición, no creemos eso. Continuemos. Una vez más, ellos dijeron, nuestra posición es que el pastor en el video no es ministro en nuestra iglesia y de ninguna manera presenta o habla en nombre de la iglesia adventista, debido a sus posiciones extremas en muchos temas bíblicos y creencias teológicas en las que ha estado perturbando a la iglesia y llamando a los líderes de la iglesia nombres de la menstruación hace mucho tiempo para estar en el agua, entre comillas, buena, y que más posición regular con la iglesia adventista del séptimo día. Ahora, hermanos y hermanas, entiendo este idioma. Cuando dicen que el hombre no ha dejado de estar en buena y regular posición con la iglesia, ¿saben qué significa eso? Porque ese hombre tiene una mente independiente, porque ese hombre ha estado tratando de ayudar al pueblo de Dios, ver la apostasía dentro de la iglesia. Ese hombre ha estado tratando de ayudar al pueblo de Dios y al mundo al ver la maldad del hombre de pecado. Pero debido a que ha estado exponiendo esas cosas, la conferencia ahí dice que no ha estado en una posición buena con la iglesia. No ha estado obedeciendo a Doug Batchelor, no ha estado obedeciendo a Mark Finley. Como Mark Finley sí está obedeciendo, como Doug Batchelor sí está obedeciendo, pero como muchos otros pastores que solo hablan del Papa a veces, pero nunca hablan de lo que está pasando dentro de la iglesia, han estado obedeciendo a la conferencia general. Hermanos y hermanas, necesitamos tener una mente independiente. Esta es la razón por la cual la hermana White nos dice que la conferencia ha fallado a hacer el trabajo, y el trabajo debe de ser terminado en una manera autosuficiente. Están diciendo lo mismo sobre Juan el Bautista. Tenía el diablo, decían, que estaba enemistado con la iglesia, estaba perturbando a la iglesia, es lo que decían. Era un lunático, dijeron de Jesús, que era un borracho, un glotón. Sigamos. Dice, una vez más, dijeron, y estaba llamando a los líderes de la iglesia nombres, que le estaba llamando a los líderes de la iglesia nombres, que hace mucho tiempo no estaba bien visto dentro de la iglesia, que sus opiniones expresadas en ese video son suyas y deben ser tratadas como tales. Ahora, hermanos y hermanas, entiendan lo que está sucediendo aquí. Si la conferencia pudiera decidir cosas así, ¿qué le va a pasar a ese hermano? Recuerdan, el presidente ahí está en cuestión, reuniéndose con el Roma. ¿Qué va a pasar con ese hermano? ¿Qué será la próxima cosa que van a hacer con él? Van a venir por nosotros, van a venir por mí. Es lo próximo que va a pasar. Hermanos y hermanas, ¿dónde están los peores enemigos? Escuchen nuevamente en la pantalla. Gran controversia. Página 387, párrafo 3. El espíritu de conformidad mundana está invadiendo la iglesia. En todo el cristianismo, los profesores de religión de la actualidad en todas las iglesias son amadores del mundo y conformistas al mundo, amadores de las comunidades, de las criaturas, y aspiran a la respetabilidad. Están llamados a sufrir con Cristo, pero ¿qué hacen? Ellos se entumen del reproche, apostasía, apostasía, apostasía.
está grabada en la misma fachada de cada iglesia. Y lo sabían y lo sintieron. Escuchen, podrían tener esperanza, pero lloraron. Pero al último lloraron. Somos ricos y aumentamos nuestros bienes. Apostasía, apostasía, apostasía. Está escrito en sus frentes. Está grabada en sus frentes. Poderoso declaración de parte de la hermana White en el libro El Gran Conflicto. Dice apostasía, apostasía, apostasía. Está grabada en sus frentes. ¿Lo sabían? No, no lo sabían, hermanos y hermanas. ¿Qué debemos de hacer como pueblo? Tenemos que llorar y gemir por la abominación. Llorar y gemir. Lucas 11. Lucas 11 en la pantalla, versículo 49. A través del 52 nos dice, por lo tanto también dijo la sabiduría de Dios, les enviaré profetas y apóstoles, y algunos de ellos, ¿qué harán? Ellos matarán y perseguirán, para que la sangre de todos los profetas que fue derramada desde la fundación del mundo pueda ser requerida de esta generación, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que pereció donde entre el altar y el templo. De cierto os digo que se requerirá de esta generación. ¿Qué guerra? ¿Qué wow? A ustedes abogados, porque ya habéis quitado la llave del conocimiento y no entras ni dejas entrar. Fíjense, hay abogados, líderes adventistas, conferencia general y pastores ciegos. No entran al cielo ni dejan que entremos. No quieren que nadie entre el mensaje por este. No quieren que nadie escuche el mensaje por este tiempo. Están estorbando el mensaje y a los mensajeros. Y la sangre de los mártires desde Abel se les colocará a ellos. Hay una profecía de advertimiento para Mark Finley, para Doug Batchelor, para Stephen Bohr, para el presidente Ted Wilson, todos esos que saben lo que está pasando y que no alzan la voz, porque aquí el silencio te convierte en un partícipe. No has alzado la voz, no has clamado, no has gemido, callas, y ese silencio te convierte culpable. Son culpables ante Dios. Tenemos enemigos. ¿Dónde están los peores enemigos? Según Jesús, Mateo 10, versículo 36. Dentro de la casa. Como la profecía continúa diciéndonos en Review Herald, March 22. Aquí está, marzo 22, 1887. Tenemos mucho más que temer desde adentro que de afuera. Los obstáculos para la fuerza y el éxito son mucho mayores de la iglesia misma que del mundo. ¿Qué dice aquí? Tenemos más que temer de adentro que de afuera. Que quien estorba más es la iglesia que los de afuera del mundo. En otras palabras, peores persecución vendrá de la iglesia, no de afuera. De hecho, ellos abrirán la puerta de par en par para que entre el mundo, para que entre el papado y persiga a aquellos que se atreven a predicar el mensaje del fuerte clamor. Necesitamos valor, firmeza. En este momento necesitamos fuerza y valentía, la valentía de Jesús. A continuación, del volumen 5 de los testimonios, página 136, párrafo 2, ahora es el momento para que el pueblo de Dios se muestre fiel al principio. Cuando la religión de Cristo se mantiene más en contenido, cuando su ley es lo más despreciado, entonces, si nuestro celo debe crecer y nuestro valor y nuestra firmeza debe de ser incrementables,
para estar en defensa de la verdad y la justicia. Cuando la mayoría nos abandone para pelear las batallas del Señor, cuando los campeones son pocos, esto será nuestra prueba. En este momento, ¿qué debemos hacer? Debemos sacar calor de la frialdad de los demás, coraje de su cobardía y lealtad de su traición. Poderoso. Debemos sacar calor de la frialdad de ellos, de esos cobardes, de esos lobos, y defender para Jesucristo. Y la Biblia nos dice que si amas a Jesucristo vas a ser perseguido en este mundo. En este mundo tendrás tribulación, pero sé de buen ánimo porque yo he vencido al mundo. Ahora ya podemos ver la persecución física real viniendo de la iglesia. Serás expulsado de la iglesia. Tu membresía será revocada. Si te atreves a hablar en contra del Papa de Roma, serás llamado un hereje, un extremista en estos últimos días. Necesitamos nuevamente acercarnos a Jesús, porque ahí es donde encontramos nuestra única seguridad. No podemos confiar en el hombre, no podemos confiar en los líderes. Acércate a Dios y Él se acercará a ti. Y discutiremos más de esto este sábado. Tendremos una palabra de oración. Amoroso Padre Dios que estás en los cielos, ¿qué momento estamos viviendo? Podemos ver las profecías cumpliéndose desde todos los ángulos, en todas las direcciones. Los eventos finales están ocurriendo muy rápidamente. La apostasía y el movimiento del Papa de Roma, el movimiento de la ley dominical, podemos ver todas esas cosas ocurriendo. La abominación de desolación está sobre nosotros. Ayúdanos como los discípulos a prestar atención y obedecer el mandato y huir de Babilonia y huir de la apostasía. Señor, te pedimos que estés con tu pueblo ahora. En el nombre precioso de Jesús te ruego, amén. Bueno, hermanitos míos, aquí ya son las 2:31 de la madrugada. Me levanto a las 7 para estar listo a las 8, por lo cual significa que recibiré unas cuantas horas. Oren por mí, hermanos, y oren también para que yo pueda dedicarme más tiempo a esto y no esté presionado de trabajar y no dormir, o de que no puedo hacer las traducciones como yo quiero y dedicarle tiempo y sacar los videos que yo quiero sacar, hermanos, porque yo tengo mucho más que esto que mostrarle a ustedes. Esto nomás es la punta del iceberg, hermano. Mucho que mostrarle al mundo, hermanos, pero oren por mí para que yo me pueda dedicar más tiempo a esto, hermanos. Bueno, hermanos, que Dios me los bendiga en el nombre de Jesús. Amén.